Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todos y todas que están presentes en esta sesión, la primera sesión de clase presencial. Ayer tuvimos la inauguración, la charla inaugural con Pablo Arellano, quedamos con hartas preguntas y nos abrió, digamos, un poco el apetito por los temas laborales que vamos a ir discutiendo a lo largo de este semestre. Hoy día nos acompaña para las sesiones de clases virtuales de esta semana Daniela Marzi. Ella es profesora de la Universidad de Valparaíso, de Derecho del Trabajo, ¿cierto? Además, corrígeme si estoy equivocado, pero entiendo que eres encargada de la unidad de género de la Universidad de Valparaíso. Sí. Y de hecho ese es uno de los temas que va a asumir Daniela en un segmento más adelante, ¿no es cierto? El tema de género y trabajo, esa relación, así es que nos va a venir muy bien esa discusión. Hoy día vamos a comenzar con la primera sesión se dedica fundamentalmente a los principios y está desde luego vinculada a una de las lecturas que se les entregó, que es la lectura del texto de José Luis Ugarte sobre, si no me equivoco, la rehabilitación de los principios se llama, ¿no? Bueno, de manera que Daniela va a exponer sobre aquello y sin más que decir de mi parte, dejo con ustedes a Daniela Marzi. Daniela, por favor. Bien, muchas gracias, Alberto. Gracias por estar en esta sesión y a estar iniciando un programa que ojalá les resulte bien satisfactorio. Está muy bien partir por los principios, porque como les traté de comunicar en esa cápsula que pidieron, los principios son particularmente relevantes en el derecho del trabajo. Si nos ponemos de acuerdo en a qué le vamos a llamar principios y cuáles son estos principios, vamos a quedar como con una buena base para cualquiera de las discusiones que van a seguir. Ustedes saben que cuando se dice principios estamos ante un caso de polisemia porque uno puede recordar de esas clases de introducción al derecho en que Dworkin dice que son estándares, que deben ser observados, más allá de ventajas económicas o políticas o sociales, sino que porque son una exigencia de moralidad. Otras definiciones apuntan a que nos inspiran para soluciones legislativas, para la función de interpretación del derecho, de integración, que eso es como bien lo clásico que uno refiere a propósito de estas materias. Y en el caso del derecho del trabajo, a mí me interesa que lo tomemos en dos sentidos y probablemente que descartemos uno que quizás algunos alcanzamos incluso a ser formados en esa idea de que los principios son más bien orientaciones, son cuestiones programáticas, pero que no son justiciables, que no tienen un contenido concreto que pueda ser reclamado. Ese sentido no lo vamos a tomar, pero sí vamos a hablar de principios del derecho del trabajo, de aquellos que sirven de fundamento a la disciplina. Y esto significa que es una especie de eje que le da firmeza a la disciplina, pero que además le sirve como de columna vertebral y de contenedor. Es decir, por lo menos los principios, y eso es un poco lo que yo buscaba que recogieran del texto de José Luis Ugarte, que es que sea un test de la oralidad, es decir, que por lo menos sepamos qué es lo que está desviado, deformado respecto de estos principios en el entendido de que son acuerdos éticos o conquistas culturales incluso que en un determinado momento se producen y que producen ni más ni menos que se funde una disciplina autónoma. Y esa idea de la autonomía del derecho del trabajo también me parece muy relevante destacarla, porque puede parecer una obviedad o a estas alturas, como el derecho del trabajo no va a ser una disciplina autónoma, pero vamos a ver sentencias y puede que si ustedes lo piensan se den cuenta que hay cuestiones en que se nos mezclan principios que no son de la disciplina y que producen efectos que espero que los podamos ver en alguna de las sentencias que vamos a analizar. Y también nos permite tener una mirada crítica cada vez que se presenta, por ejemplo, un proyecto de reforma al derecho laboral, porque también hay que reconocer que desde hace varios años ya, todos los principios que en definitiva constituían esta idea del trabajo con garantías, el trabajo digno, el trabajo con derechos, han ido a la baja, es decir, las reformas rara vez tienden a entregar o reconocer más derechos, sino que más bien tienden a quitar o retirar derechos en la normativa.
Y el segundo sentido que tiene la palabra principios en materia laboral son los derechos fundamentales, que como ustedes saben se tratan como principios por el tipo de derecho que constituyen, y eso también determina un tipo de tratamiento que no solo está dado por esta jerarquía de ser derechos constitucionales y consagrados en instrumentos internacionales, sino que también implican un cierto método interpretativo con respecto a ellos. ¿Qué otra cuestión? Sabemos que los principios tomados como fundamentos del derecho del trabajo están explícitos o implícitos en nuestra normativa. Explícitos quiere decir que tienen una consagración expresa, y son principios implícitos, pero no por eso menos relevantes aquellos que se deducen de las distintas normativas, como por ejemplo el principio de primacía de la realidad, que sirve para fundamentar un montón de soluciones a conflictos jurídicos, es decir, tienen una parte operativa muy clara, por más que no hay una norma que diga que se reconoce el principio de primacía de la realidad, así como encontramos constitucionalizado el principio de protección. Otra norma que ha permitido reconocer la importancia que tienen en particular en el derecho del trabajo los principios es el artículo 459, número 5 del Código del Trabajo, que al entrar en vigencia la reforma procesal laboral y tener esta disposición, señala que la sentencia definitiva debe contener los preceptos constitucionales, legales o los contenidos en tratados internacionales que se encuentren vigentes y ratificados por Chile, las consideraciones jurídicas y los principios de derecho a equidad en que el fallo se funda. Es decir, algunos decían que hay una instrucción expresa a que los fallos recurran a este principio, a estos principios del derecho del trabajo. No sé quiénes habrán leído el texto de Ugarte, pero ahí ese artículo trata sobre todo de un caso que se había producido en el año 2010 del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sabemos que ha ido pasando por su peor hora. De hecho, antes del estallido social estábamos en un profundo análisis de la situación del derecho ante el Tribunal Constitucional, y que tiene mucho que decir en materia laboral. O sea, el Tribunal Constitucional no ha sido muy generoso con el derecho laboral en los últimos años, y digamos que esta situación de crisis del Tribunal Constitucional no ha desaparecido en lo absoluto. Sin embargo, la sentencia que resuelve un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del año 2010 es una especie de brote de laboralismo que tuvo el TC en ese momento, y que además era interesante porque no nos llevaba directo a quizás el momento donde más discutimos los problemas laborales, que es el del despido. Se trataba de la aplicación del principio de protección durante la vigencia de la relación laboral, a propósito del artículo 26 bis del Código del Trabajo, que regula la jornada de los choferes de la locomoción interurbana. Y esta disposición lo que sostenía era que los tiempos que se llaman de espera debían ser pagados siempre que hubiera acuerdo, o se pagaban de acuerdo al acuerdo que hubiese entre las partes, es decir, dejándolo a la autonomía de la voluntad. Y lo que planteó en este caso el juez laboral, que era su duda de constitucionalidad, es si una norma de estas características, en que está ante un tiempo llamado de espera, que no regule una contraprestación, vulnera o no el principio de protección constitucional. No sé si alguien leyó, en realidad se leyó el artículo, porque no quisiera estarles reiterando lo que estaba en los materiales, pero esa sentencia fue muy valorada porque hizo una distinción bien interesante con respecto a cuestiones capitales de la disciplina laboral, que tiene que ver con el tiempo de trabajo, que es uno de los temas más importantes del derecho del trabajo, y reflexionaba entonces que los tiempos de espera, o más bien planteaba la pregunta si los tiempos de espera correspondían a tiempos de libertad de los choferes o correspondían a tiempos de trabajo. Y en esto el Tribunal Constitucional fue bien fino en decir que
si los tiempos de espera se producen descansando en los maleteros o en espacios de los buses, medio donde va la carga, y se ponen a descansar los choferes, que los pillan en cualquier lugar, que no es un lugar libremente definido por ellos, ni donde están sus casas, no se podía calificar como un tiempo de libertad, que por lo tanto no tenía que ser retribuido, sino que era un tiempo en que él estaba a disposición, que la idea de la disposición a trabajar, yo pienso que hoy más que nunca sabemos la importancia que tiene en relación con el tipo de trabajo que se está produciendo en nuestra sociedad. Estar alerta a ver si nos llaman, si se nos produce el siguiente encargo. Y el Tribunal Constitucional dice no, no es un tiempo de libertad, es un tiempo de disposición. Cita el artículo 21 de la jornada pasiva, pero por supuesto no lo funda en esa norma porque es una norma legal, y dice esto no responde al estándar que impone la protección del trabajo, y además cita otras normas constitucionales que son muy desconocidas, incluso los constitucionalistas a veces se sorprenden cuando descubren que en el artículo 19, número 16, se habla del derecho a la justa retribución en la Constitución chilena, y que ese entonces es una especie de principio. Justa retribución, o por último, es un estándar que en Chile, claro, se asimiló a la discusión del salario mínimo cada 2 años actualmente, pero que en realidad si hablamos de justa retribución requiere consideraciones bastante más profundas que a las que se ha reducido ese significado de salario mínimo, y entonces dice, esta norma es inconstitucional. Ahora, el problema que tiene eso, por supuesto, es que fue una especie de flor de un día, porque ya en el año 2012 se trató de una postura que empató con otra, o sea, que tenía una interpretación completamente distinta a lo que estaba envuelto en este problema, hasta finalmente transformarse en este planteamiento en un voto de minoría e imponerse una interpretación distinta. Se planteó el mismo requerimiento tiempo después sobre el artículo 25, respecto al cual el Tribunal Constitucional había aplicado el mismo criterio del artículo 26 bis, y sin embargo el Tribunal Constitucional estimó que el caso no era igual, porque se trataba no de choferes de la locomoción interurbana, sino que de locomoción urbana, que no, las distancias de los viajes hacían distintos los tiempos de espera, pero que con todo lo que quisiéramos, o sea, más allá de esos distingos, dice, no soy yo el encargado de colmar lo que esta norma no dice, porque el problema que tiene esta norma es que efectivamente lo deja entregado a la autonomía de la voluntad, que para el derecho del trabajo es una cuestión bien, o sea, el derecho del trabajo se constituye para intervenir esa autonomía de la voluntad, dada la diferencia de poder negociador de las partes, y lo que esa norma debería decir es establecer algún tipo de parámetro, que no esté libremente al acuerdo o no acuerdo de las partes, pero que diga estos son parámetros para esa negociación. Pero nosotros no somos el legislador, por lo tanto esta no es la sede para discutirlo. Y si se fijan, todo esto que había parecido una cuestión tan interesante en la interpretación constitucional se perdió. El principio de protección, ustedes saben que es un mega principio que tiene manifestaciones tanto porque el órgano administrativo especializado responde a la idea de protección laboral, porque hay una judicatura laboral que es especializada, el derecho del trabajo, una norma protectora, y si no tiene ningún mínimo contenido protector, que es el planteamiento de Ugarte, deberíamos decir que no es derecho del trabajo, que no supera este estándar, pero también existen otros principios como el de la irrenunciabilidad de los derechos, el principio de primacía de la realidad, que son especies de reforzamientos de esta idea de la protección. Junto con eso también existe no un principio, porque el indubio pro operario no es un principio, sino que es un criterio interpretativo que también incide mucho a la hora de interpretar los casos, porque sostiene que ante dos argumentaciones de prácticamente igual calidad, que es una cosa bien difícil que se ve, pero que puede ocurrir, se prefiera la que favorece al trabajador, por ejemplo. Y todo esto tiene que ver con la protección. Lo que yo les quiero plantear ahora es qué pasa con otros principios. Por ejemplo, el principio de la buena fe.
No sé si alguien, porque este es un tema que también ha sido tratado, yo tengo un caso para que analicemos, pero quizá ustedes han tenido que trabajar sobre esta materia y saben cuál es la dificultad que existe con respecto a la aplicación de la buena fe en materia laboral. ¿Alguien quiere hablar? Yo sé que esto desordena las clases, pero es que si no yo encuentro que no hay... No, pero eh, ¿Sí? no, mira, Marcos. antes de que cambie del tema, lo que yo Ujú, quería comentar de la sentencia del Tribunal Constitucional que menciona Ugarte, que comentabas tú, hay un tema que igual lo he analizado y que es súper interesante para echar un vistazo, que ujú. es la referencia que hacen en el artículo 24, si no me equivoco, sí, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del derecho al descanso, ¿ya? Y eso le dedican un considerando especial para decir por qué, como tú decías, está a disposición del empleador, pero también estaba vulnerando el derecho al Ujú. descanso del trabajador. Y hay otra cuestión procesal que igual, no sé, para la gente que no ha recurrido al tribunal, que igual es interesante, que el requerimiento no lo hizo ninguna de las partes, sino que fue el tribunal. El tribunal es el que hace el requerimiento, el tribunal de Talagante, Ujú. si no me equivoco, el que hace la presentación al Tribunal Constitucional, que es una práctica que algunos jueces lo hacen en distintas materias. Lo hizo la Corte de Antofagasta, si no me acuerdo, en el requerimiento, en el recurso de protección de la profesora que quería retirar su Ujú. fondo. Entonces los jueces también recurren y eso también es un tema interesante para, para revisar. Eso es la Sí, y introducción. ese es el funcionamiento más formal con respecto a este tema, porque algunos plantean que los derechos que están consagrados en instrumentos internacionales tienen superior jerarquía y que los jueces deberían hacer aplicación directa de tratado internacional y constitución, incluso contra texto de ley. Y yo diría que eso no es una idea que se haya instalado en nuestros tribunales, pero que los jueces lo que sí hacen, eh, cuestión que no se podría criticar en lo absoluto, que es plantear estas preguntas a los tribunales constitucionales, y eso es algo que se hace en muchos países. Cuando uno dice el Tribunal Constitucional debería desaparecer, tiene que ver con una visión de nuestro Tribunal Constitucional, pero en general los tribunales, o sea, no sé si en general, pero es una función normal de un Tribunal Constitucional pronunciarse sobre este tipo de cosas. Y que es una lectura formal porque también es muy complejo que cada juez interprete, además, normas que son generales, como suelen ser los tratados internacionales, que tienen esta textura más abierta con respecto a lo que están consagrando, que pudieran dejar por sí mismos sin efecto una ley vigente. Pero ese es un gran tema. Eh, y más ahora que que espero que tengamos que revisar todas estas institucionalidades. Bueno, ¿alguien quiere hablar de buena fe? De buena fe contractual, quiero decir. Ya, lo que ocurre con esto es que, y que me parece que también siendo una clase introductoria, es interesante referir ciertos términos que se utilizan en las sentencias bien comúnmente con respecto a la buena fe y que en general nuestros tribunales lo hacen sinónimo a otras expresiones, como por ejemplo el contenido ético jurídico de los contratos, la lealtad, los deberes de fidelidad del trabajador. Esos deberían serles familiares si es que ustedes tramitan en laboral. Y en realidad estos términos provienen de tradiciones bien distintas. El contenido ético jurídico y los deberes de lealtad y fidelidad que a nosotros, bueno, o que a uno le podrían parecer muy cargados con respecto a una relación de trabajo en sociedades democráticas, efectivamente vienen de una tradición feudal alemana, pero que tiene reminiscencias en nuestro sistema en esta idea de que el intercambio que existe en la relación de trabajo es fidelidad por protección. El señor feudal protege y el vasallo es fiel. Y eso es, por ejemplo, lo que inspira las normas que tienen que ver con los deberes de protección y seguridad de los empleadores. Así que, por más que uno diga, pero ¿de qué está hablando? Si esto, ¿cómo va a ser así? Pero son raíces, son tradiciones. Para superar esta visión, el derecho, la escuela italiana, que es una de las fundadoras del derecho laboral,
con un afán de ir progresando y hacer un poco menos medieval la relación, dicen, no, esto no es el fundamento del derecho al trabajo, no es la raíz, acá lo que tenemos es un contrato y los contratantes son iguales. Vamos a hacer algunas intervenciones para corregir ciertas diferencias de la realidad, pero aquí estamos ante personas que han sido declaradas libres e iguales, pero lo que sí efectivamente en este tipo de contratos, por supuesto que incide la buena fe, porque la buena fe es un principio general del derecho. Todo el ordenamiento tiene que responder a este criterio, y claro, además se refiere a la buena fe objetiva, es decir, a estándares de conducta, en que entonces se dice es que es imposible que un contrato que además va a vincular a dos personas, en lo que en definitiva, más que un contrato, porque el contrato se firma pero después se transforma en una relación, ¿cómo no va a haber un deber de buena fe en ese contrato? Desde el punto de vista del derecho del trabajo, la buena fe es un principio muy resistido, en que además se va muy a contrapelo de los principios propios del derecho del trabajo, porque tiene esta característica de aumentar el contenido obligacional del trabajador, o sea, por lo menos tener la conciencia que cada vez que yo aplico buena fe estoy incorporando cosas al contrato que no estaban escritas ahí. Y dicho eso, lo que les quiero plantear es un caso en que se discutió todo esto, que es del segundo juzgado del trabajo de Santiago, a propósito del desafuero de un dirigente sindical. El desafuero tenía, los hechos que fundan esta solicitud de desafuero se producen durante una huelga legal y en que el dirigente al que se pedía su desafuero se sostiene por la solicitante que había obstruido los accesos, que había cometido algunos actos de violencia y que esto incumplía gravemente el contrato y que vulneraba la buena fe contractual. ¿Cómo piensan ustedes que lo planteó el juez? ¿O qué es lo que está en juego aquí? Fíjense que varios de los términos que hemos ido mencionando. ¿Qué es lo primero que podría haber dado problemas aquí? Porque si a mí me alegan la buena fe contractual, yo puedo decir sí, pero en la huelga el contrato está suspendido. El artículo 177 establece la suspensión del contrato en el caso de huelga. ¿Podría hablar entonces de buena fe contractual respecto a un contrato suspendido? Ahora el tribunal dice, sí, está bien, pero en realidad la suspensión tiene que ver más con los efectos patrimoniales del contrato. No con algunas otras cuestiones. Piensen que, por ejemplo, actualmente se sostiene que causales de despido como el acoso sexual o el acoso laboral, los que tienen que ver con probidad, sí se pueden reclamar, que para esos efectos no, esa es una interpretación que se ha dado porque tiene que ver más con la idea de la relación que con el contrato en específico. Pero el juez ¿con qué otra cosa se tiene que hacer, de qué se tiene que hacer cargo? De la idea de la huelga como derecho fundamental. Y aquí quizá llegamos a una cuestión que va a permitir resolver más el caso. Pero antes de eso, lo que hace el magistrado Álvaro Flores es hacer una genealogía de los términos, porque cuando la demandante le dice esto es una vulneración al principio de buena fe y al contenido ético-jurídico del contrato, él plantea el contenido ético-jurídico viene de una tradición muy cuestionable, que es esta medieval del vasallaje, pero que además tuvo otro capítulo importante en el siglo XX que fue recogido por los totalitarismos. De hecho, el contenido ético-jurídico fue muy importante durante el nazismo. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver con la idea de la negación del conflicto de trabajo. Si se fijan, seguimos hablando de ideas fundantes del derecho del trabajo. La negación del conflicto significa que yo comparto los intereses, no solo los comparto empresas, sino que incluso el Estado. Y estos deberes de lealtad fundamentan esta idea de que todos nos dirigimos hacia un mismo horizonte
Y eso es muy complejo también desde el punto de vista de las premisas del derecho del trabajo, que en la tradición que pertenece más a nosotros, reconoce que existe una contraposición de intereses entre la parte trabajadora y el empleador. Pero además de eso, dice, bueno, y la buena fe contractual es un principio del derecho civil, no habría por qué asumirlo como un principio del derecho del trabajo. Ahora, eso, a eso le agrega una cuestión que también es interesante, que es, bueno, pero acá en realidad ante lo que estamos es un derecho fundamental. Y aquí hay una cuestión que es bien relevante en esta materia, que es, yo puedo oponer principios del derecho, incluso si son los principios propios del derecho del trabajo, a un derecho fundamental. Si yo sostengo, como lo voy a sostener, que la huelga es un derecho fundamental, yo puedo resolver la controversia aplicando principios del derecho, ver que son en dos sentidos distintos. La huelga como derecho fundamental es, en un sentido, es uno de los sentidos de principios como derechos fundamentales. Y de acá estamos, pero le puedo poner principios en el sentido de normas fundantes de una disciplina. ¿Qué pasa ahí? ¿O esto de qué manera me sirve para resolver el caso? Aquí vemos que estamos hablando de dos cosas distintas, porque si ustedes traen a colación conocimientos que vienen del derecho constitucional, y además de cómo se aplican los derechos fundamentales en el trabajo, los derechos fundamentales se resuelven solo en oposición a otros derechos fundamentales y no a principios. Yo no puedo, incluso si es un principio constitucionalizado, yo lo que tengo que analizar son choques de derechos fundamentales. Por lo tanto, solo desde el punto de vista del empleador, él me puede oponer su libertad de empresa e incluso su propiedad, aunque algunos critican esta idea porque dicen la propiedad sobre los bienes materiales no da poderes reflejos sobre las personas, pero en realidad la propiedad es lo que explica casi todas las facultades del empleador. Pero el punto es, los derechos fundamentales solo pueden producirse choque entre derechos de igual jerarquía y yo no puedo resolver o no me sirve argumentar principios jurídicos contra derechos fundamentales. Entonces, lo que plantea el juez es que acá el conflicto estaba mal argumentado y que lo que cabía hacer era, por ejemplo, un análisis de si estos daños que estaban refiriendo la empresa podían llevarse a otro tipo de acciones, y ahí refiere, esto podría o haber sido conducido a través de una práctica desleal, o podría ser conducido eventualmente a acciones penales, o bien lo podría haber planteado como una protección, pero tendría que haber sido un tratamiento de derechos fundamentales. ¿Dudas hasta acá? Les doy el rol de la sentencia. A ver, la tengo con... no, se las voy a quedar debiendo porque no la tengo anotada. Se las paso el jueves. Ahora, otra cuestión que teníamos que analizar en estas discusiones actuales del derecho del trabajo es qué pasa con el contrato. ¿Por qué el contrato es relevante? Porque la figura del contrato de trabajo tiene que ver con un trabajo protegido, que es la gran conquista del derecho del trabajo en el siglo XX. Todos estos principios que nosotros estudiamos en pregrado de protección, de primacía de la realidad, un principio muy importante, el de la estabilidad laboral, lo que nos permitía era establecer una posición protegida de la parte trabajadora. Y entonces, incluso ese es el hecho inédito del siglo XX, que es la primera vez que la persona que tiene que realizar una actividad para sobrevivir, que es en la inmensa mayoría de los seres humanos, pasó a tener una posición que era reconocida por el derecho, a la que se le asignaba protección, a tal punto que algunos dicen,
era tan importante tener un trabajo para poder tener otros derechos sociales como la educación, la vivienda, etcétera, la salud, que eso hizo que no se desarrollaran tanto los otros derechos, porque el trabajo era una cuestión central con respecto a esa posición de derechos sociales. Y volvemos sobre esta idea de que en el fondo se constituyó como un paradigma, pero que lo que ha sufrido permanentemente son crisis y precarizaciones. Al día de hoy, ¿cuáles son las cuestiones que se discuten? Primero, fíjense que ya tener un régimen de despido es una cuestión que responde al principio de estabilidad, y el principio de estabilidad forma parte de una de las cosas más relevantes de la protección laboral. Si ustedes analizan, por ejemplo, el proyecto de reforma al derecho del trabajo del 2017 de este gobierno, incorporaba una serie de figuras que prácticamente desdibujaban la idea de contrato. Por ejemplo, y es una cuestión que existe en muchos países, no sé si han escuchado hablar del contrato a 0 horas. El contrato a 0 horas es un tipo de contrato que surge en Inglaterra, que se planteaba en esta que no llegó a ser ley, por lo menos hasta ahora, que es un proyecto de ley del 2017, y fíjense que lo que postulaba era que se creara esto que se llamaba contrato casual, y el contrato casual significaba que un trabajador ponía a disposición su fuerza de trabajo, que el empleador no le garantizaba nada, no le garantizaba que le iba a dar trabajo efectivo, pero que en el caso de recurrir a este trabajo casual se pagaban las horas con algún recargo con respecto al valor hora normal. ¿Eso es un contrato para nosotros o lo que nosotros entendemos por un contrato? Fíjense que el contrato casual no obliga a dar el trabajo, obliga a que el trabajador esté disponible, aunque puede rechazar el trabajo, pero entonces, ¿de qué manera se vinculan estas dos partes? Y además, este trabajo no tiene ningún régimen de protección contra el despido, por ejemplo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de las grandes tendencias contractuales del último tiempo en el derecho del trabajo, lo que nos encontramos es que más bien o se crean figuras que hacen muy irrelevante la diferencia entre tener contrato y no tener contrato, y entonces la idea del contrato pierde importancia, y que es el caso que se ha analizado en cuanto foro laboral han habido en los últimos 4 años, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Qué tipo de trabajo ha surgido que es un gran problema para el derecho del trabajo? Suena más a un contrato honorario, como un vínculo más. Bueno, el contrato honorario es otro fenómeno, pero que también tiene que ver más con encubrir una relación laboral con formas jurídicas. Ahí más o menos estamos hablando de cuestiones más tradicionales. Pero en este momento, ¿cuál es el trabajo que ha surgido? Plataformas, los Uber, por ejemplo, esas cosas. La uberización, lo que se llama la uberización del trabajo. Y eso es un gran problema porque fíjense que nosotros ni siquiera ya le llamamos trabajo a ese tipo de actividades. Tenemos problemas primero no les decimos trabajadores, no le llamamos trabajo, sino que son colaboradores de una empresa. El legislador no ha tenido la fuerza para regular esta relación en ninguno de sus aspectos. Estamos ante un tipo de trabajo que no tiene ni un mínimo garantizado de remuneración, ni tiene límites a la disposición del trabajador de su propio tiempo de trabajo. Pero que el caso Uber es el caso global, pero nosotros en Chile habíamos estado discutiendo años antes un tipo de trabajo que ahora tendió a desaparecer también por la automatización, que vamos a hablar un poquito de eso también. O más que la automatización, si ni siquiera es eso, el caso de los empaquetadores de supermercados.
No sé si recuerdan ese caso. Ese caso tiene los mismos elementos de lo que puede ser un problema de trabajo vía Uber ante un tribunal laboral. Los empaquetadores, cuando se analizaba cuando se analizaban los casos que llegaron a tribunales, porque todo esto siempre era pensando en reclamarlo ante los tribunales, no era un problema en relación con la subordinación de ese trabajador, porque lo que normalmente se acreditaban eran los indicios de subordinación típicos, es decir, que se les daban instrucciones, se les indicaba dónde debían estar físicamente, por incluso los supermercados decían, a tal punto no son trabajadores que yo no les permito entrar al supermercado, y entonces los jueces decían, bueno, es que si usted tiene el poder de decirle que no puede entrar al supermercado porque tiene un poder de dirección sobre ese trabajador, el uso de uniforme, etcétera, los tribunales fueron dando respuestas distintas, algunos declararon el contrato de trabajo, algunos declararon que había formas de subcontratación laboral, pero más allá de eso, lo que vemos, o sea, y si se fijan, ese trabajo incluso desapareció sin que fuera legislado, que tiene que ver con la incapacidad del legislador de establecer ante nuevas realidades formas protegidas de trabajo, esta idea del derecho al trabajo como forma de protección. ¿Por qué piensan ustedes que ocurrió eso, por ejemplo, en el caso de los empaquetadores? Pero que también podría ser predicable con respecto al caso Uber o a los Rapid. En ese caso lo que influyó mucho, si ustedes recuerdan, que eran como el año 2011, por allí se planteó esto, y incluso hubo un proyecto de ley en que lo que se les ofrecía era una especie era el derecho al uso al baño de los supermercados y movilización y colación. Y los empaquetadores no tuvieron ningún interés en este proyecto, porque imagínense si eran esos derechos los que se les iban a reconocer, qué sentido tenía que se legalizara cuando podían llegar, si llegaban al tribunal laboral, podían tener la posibilidad de que se les reconociera la protección completa. Pero más allá de eso, y lo que es interesante es recordar que los empaquetadores consideraban que esta forma de trabajo no era tan mala en comparación con otros trabajos que eran disponibles para este tipo de trabajador que era joven, que en muchos casos compatibilizaba estudios con trabajo. Es decir, no había fuerza política para levantar ninguna propuesta en el Congreso, porque en realidad los interesados no estaban tan interesados en lo que el legislador en ese entonces estaba dispuesto a ofrecerle. Y esto es predicable también con respecto al trabajo vía plataforma, en que los tribunales en el mundo, porque podemos encontrar sentencias, y también les acompaña un material que cita varios casos de sentencias sobre el trabajo en plataforma, en que la más destacada es la del Tribunal de Londres de hace un par de años atrás, pero también hay una de Belo Horizonte bien interesante, en que, claro, algunos tribunales han tratado de decir, bueno, pero ¿qué es lo que hace la plataforma? Intermedia la solicitud de trabajo con la oferta de trabajo, entonces serían servicios informáticos. Otros dicen, bueno, en el caso Uber quizás esto tiene que ver con un servicio de transporte, y han entrado incluso por los tribunales de comercio de algunos países. Pero más allá de eso, hay tribunales laborales que han dicho, miren, acá se acredita que el chofer responde instrucción, no se conecta cuando quiere, porque si rechaza muchos viajes, es sancionado por la plataforma, puede estar suspendido. No es absolutamente independiente, porque el cliente lo evalúa, le da puntaje, y esos puntajes tienen que ver con algunos beneficios que él va a recibir o no. Lo que pasa es que acá es un trabajador que pone todos los elementos de trabajo, a diferencia de lo que uno entendía antes, que una empresa era la que ponía los medios materiales para trabajar. Entonces incluso algunos dicen, esto se tratan de capitalismos más parasitarios, porque yo te hago trabajar pero con tus cosas, que sería un capitalismo más duro que el que conocíamos. Pero
pero los tribunales laborales no tienen tantas dificultades, dependiendo de lo que se acredite, de declarar que se trata de relaciones laborales. Sin embargo, lo que es también llamativo y que lo han estudiado en algunos países, y acá en Chile se hizo una investigación chiquitita, pero que decía, los choferes no se identifican con el término trabajador, ni ellos quieren estar sometidos a las plataformas como si fueran un empleador. No quieren la subordinación, esa era la conclusión. No quieren la subordinación, aunque reconocen que tienen asimetría de poder en relación con la plataforma, que es otra forma de decir lo mismo. Lo que es interesante es el dato de que el trabajador no se identifica con esa posición, tal como la conocía. Y entonces ahí hay algunas explicaciones que se han explorado, por ejemplo, de que este tipo de empresas invierte muchísimo de su patrimonio en propaganda. Esta propaganda de ser tu propio jefe, ser un emprendedor de ti mismo, todo eso que tiene un componente importante, pero también es esta idea de que el trabajo se ha transformado y que no se quiere volver a este otro paradigma. Eso yo se los planteo porque me parece que son cuestiones relevantes, sobre todo pensando que vamos a tener que analizar profundamente el trabajo y de qué manera lo queremos proteger en una futura constitución, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendría que decir? ¿Qué es lo que se busca ahí? Y otra cuestión que también es interesante de comentar, tiene que ver con que estas formas nuevas de trabajo apuntan a esta subjetividad del trabajador. Es decir, y eso dicen es uno de los fenómenos más interesantes de la introducción de la tecnología al trabajo. Pero cuando hablamos de tecnología, la primera distinción o lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tecnología se ha incorporado al trabajo? Y desde el punto de vista del control del empleador, el elemento tecnológico preponderante es el teléfono. ¿Y qué importancia tiene el teléfono? Que por eso es que actualmente de qué se discute, por ejemplo, al contrato de trabajo incorporarle o que esté regulado por derechos de la llamada desconexión digital. Hay un proyecto de ley que acaba de avanzar con respecto a los derechos de desconexión. ¿A qué se le llama derecho de desconexión digital? Fíjense que esa es una de las respuestas que actualmente ha dado el derecho al trabajo en otros países, que es la idea de asegurar un tiempo. Fíjense, es más, en Chile con la ley de teletrabajo que se aprobó el 21 de marzo pasado, se da un derecho absoluto de desconexión de 12 horas al teletrabajador, pensando que esa es la gran garantía para poder separar tiempos de trabajo y tiempos de descanso o libertad. ¿Qué es lo que se dice actualmente dentro de los debates sobre este tema? ¿Qué es lo que se analiza? Que esto manifiesta un cambio en las maneras de controlar a los trabajadores, porque el trabajador o trabajadora tiene grandes dificultades para desconectarse él de su celular. Es decir, a las personas actualmente, y en esto uno se tiene que incluir, siempre estamos mirando el celular. Entonces no es que tenemos un jefe que nos está mirando en un panóptico y viendo que estemos ahí físicamente, sino que somos nosotros los que estamos mirando nuestro celular permanentemente y queremos ver si es que, o sea, y si llega un mensaje del empleador, tenemos serias dificultades para no contestarlo. Y a tal punto está instalada eso en nuestra forma de trabajar, que incluso si se nos garantiza por ley un derecho de desconexión, es difícil que lo hagamos valer. Yo con esto, o sea, me gustaría que abriéramos un poco la palabra para ver qué opinan, o si están de acuerdo, o tienen críticas u observaciones con respecto a estos planteamientos. Mauricio. Date tú mismo el... ¿Ahí sí? Sí. ¿Sí? Ahí se escucha. Bueno, buenas tardes, casi, sí, buenas tardes todavía. No, un comentario en torno a lo primero que había señalado, estas nuevas formas de contratación, no refiriéndome específicamente al tema de
del contrato de trabajo, sino que más una opinión, digamos, en torno al tema, un alcance, que todas estas formas nuevas de una relación de carácter trabajador-empleador, digamos, tienden a tender a este cambio o a esta volatilidad que tiene el derecho al trabajo, o sea, que se va adaptando a los tiempos. Quizás la normativa hoy día no ha ido en torno al tema de este tipo de nuevas formas de contratación. Quizás no colocándole el vocablo de trabajador, sino que a estas nuevas formas de contratación en el ámbito laboral, quizás. Y que no existe regulación. O sea, hoy día esto, el tema de los Uber, los canales vía contratación, vía intermediario en Internet, son formas de contratación hoy día que quizás para el nuevo trabajador son mucho más cómodas que el formato de contratador-trabajo bajo cierto principio, por ejemplo, de subordinación, cumplimiento de horario, no sé, uniforme. Entonces yo creo que ese cambio quizás el derecho laboral no ha ido a la par de esta modernización de las formas de contratación. Y principalmente el tema de la desconexión también tiene que ver con que hoy día nuestro país, en razón de un hecho de fuerza mayor, que es este tema de la pandemia, ha tendido también a tratar de regular estas nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, el trabajo vía remota. Es más, hoy día hay empresas que están señalando que van a continuar, no obstante termine el estado de excepción constitucional y se ponga fin en algún momento a la pandemia. Si es así, van a continuar con el trabajo remoto. Hace pocos días hizo ese anuncio los dueños del Banco Itaú, que no son dueños solamente del Banco Itaú, que son dueños de Corbanca y de otras entidades financieras, que van a continuar con el tema del trabajo vía remota con algunos de sus principales trabajadores o ejecutivos. Entonces yo creo que va por ahí esta adaptabilidad del derecho laboral y que ha llegado a tener una brecha mayor con este tema de las nuevas formas de contratación. Sí, es que eso es un poco lo que yo quería plantear en la discusión, que es lo que pasa, o sea, el derecho del trabajo, porque es muy fácil responder, desde mi punto de vista, es incluso cómodo seguir dando esta respuesta que yo por lo menos la vengo escuchando desde el caso de los empaquetadores de supermercados, que es, mejor no regulemos porque ese trabajador más vale que vaya al tribunal laboral y a lo mejor el tribunal le va a declarar todos sus derechos. El problema de eso es que también puede ser que el tribunal no le declare todos sus derechos y lo deje en cero. Los tribunales son soluciones para casos particulares, entonces cuando renunciamos a la idea de legislar, estamos renunciando a la idea de derechos en definitiva, porque si para cada cosa yo tengo que ir a que se reconozcan mis derechos desde la nada, digamos, es un problema. Pero es la respuesta que sistemáticamente se ha dado a todos estos problemas nuevos, como por ejemplo, bueno, que el Uber vaya y que demuestre que cumplía jornada, que el Uber vaya que demuestre que lo suspendió la empresa, etcétera. Y eso es una opción, pero no es un reconocimiento, lo que nosotros entendemos por tener derecho. En el caso de la ley de teletrabajo también es un ejemplo interesante, y a propósito de cuestiones actuales. La ley de teletrabajo estaba presentada hacía 2 años antes y había pasado muy sin pena ni gloria por el Congreso. No había un lobby tan fuerte ni de parte de la empresa y mucho menos de los trabajadores porque se promulgara esta legislación. Es verdad que en el proceso de tramitación ganó contenido, porque originalmente era un proyecto bastante deficiente, pero aquí se produjo una cuestión que por lo menos a mí me parece que es delicada, que es que parecía que nos estaban hablando del teletrabajo porque estábamos entrando a la pandemia. Y después dijeron, no estamos hablando del teletrabajo porque estamos en pandemia, esta es más bien una cuestión que venía de antes y que la teníamos que resolver. Y en definitiva la ley se promulga en este momento. Y muchas de las cosas que la ley dice, por ejemplo, esta obligación de que el empleador sea el obligado a proveer los medios de producción, que se pague el internet, que el computador sea de la empresa, que los medios de trabajo sean del empleador, y también esto de que el derecho de desconexión, que no se pueda recibir ninguna comunicación del empleador, por lo menos en un tramo de 12 horas, son cosas que mejoró el texto.
Pero ¿cuál es el problema? Un problema que este proyecto, o sea, que esta ley tiene. Uno es el momento en que se aprueba. Yo pienso que todos los que salimos a teletrabajar en el contexto de pandemia, vimos lo difícil que es hacer valer esos derechos. ¿Sí? Ahí está. Ah, ¿Me escuchan? ahí ven los problemas que tiene, porque, claro, es verdad que yo puedo ir a reclamar si es que mi empleador no me paga el internet o incluso yo he escuchado casos en que trabajadores que no solo están dispuestos a pagarse el internet y lo van a reclamar, sino que están dispuestos a pagar un internet mejor que el que le da su empleador, porque la necesidad de mantener los trabajos es mucho más aguda ahora de lo que habría sido en una situación de normalidad. O sea, estando en una crisis económica como la que estamos, es difícil que alguno de esos derechos se vaya a hacer valer. Y para mí lo que es como el eje de esta normativa, que es poco leal, digamos, con la realidad, es que opta porque la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar solo en el caso que el trabajador solicite la fiscalización. Entonces, en este contexto, por eso yo puede estar llena la ley de normas interesantes, con nombres modernos, como desconexión digital, pero para que, si yo tengo un problema con eso, para que la Dirección del Trabajo fiscalice de la manera en que yo estoy trabajando, yo tengo que autorizar a la dirección a que entre a mi domicilio. ¿Por qué? Porque es una interpretación que tiene la Dirección del Trabajo no formalizada, pero la tiene con respecto, por ejemplo, a las trabajadoras de casa particular desde siempre, que es que tratándose de domicilios, no podrían fiscalizar porque podrían incurrir en el delito de violación de domicilio. Y no que de momento que en una casa privada se produce trabajo, tendría que tener el estatuto de cualquier ámbito productivo. ¿Por qué les comento esto? Porque claro, que un trabajador se anime a llamar a la Dirección del Trabajo para que venga a fiscalizar en estos tiempos es bien difícil. Entonces ahí vuelvo sobre la misma idea de que lo que ha venido en la legislación siempre tiene un contenido de precarización. No se ha tendido a ganar derechos, sino que más bien se ha perdido protección, y en ese sentido lo que se había conquistado en el siglo XX no es lo mismo que tenemos al día de hoy. ¿Alguien que quiera? Quería hacer un comentario a propósito ¿Sí? de lo que mencionabas de la experiencia, de lo que fue con los empaquetadores. Porque efectivamente eso fue una fuente de generación de ingresos para chicos especialmente de educación superior, con un horario flexible que ellos hacían, se programaban y acordaban los turnos, qué sé yo. Y a veces la sobreprotección significó que ese empleo hoy día prácticamente no existe. Y que pasó lo mismo que con la gente que también en los grandes supermercados, que trabajaba en panadería, en frutería, y que su labor era ayudar a pesar y a empaquetar. ¿Mm? Y después de todas estas polémicas de la judicialización también, ¿qué hicieron las grandes cadenas? Reemplazaron por pesas. Pues. Y hoy día si yo voy al supermercado, eh, yo peso mi fruta, peso mi pan, ¿cierto? Entonces a veces a lo mejor la solución de estas materias pues, a través de la aplicación de principios y en la judicatura caso a caso, a lo mejor resultaba para efectos de la protección de los trabajadores, a lo mejor resultaba más eficiente que al tratar de rigidizar demasiado, que es lo que optaron especialmente las grandes cadenas. ¿No es cierto? Se acabó esa opción para evitar la fiscalización de la inspección del trabajo y también de los tribunales. Entonces una cuestión que yo creo igual es como por lo que tú decías, que la decisión al final va a ser del trabajador, de las personas que van a recurrir o no, como en el teletrabajo que estabas hablando al final. Sí, aunque yo tengo
un matiz con respecto a eso. Yo pienso que el trabajo de empaquetadores desaparece, así como desaparece el de los muchos que eran trabajadores del supermercado, que eran los que pesaban, como han desaparecido algunas cajeras. Yo pienso que la aplicación de la automatización es algo que va más allá. O sea, no es por una legislación que la empresa se automatiza o no, esas son decisiones empresariales que son inevitables. Yo también en eso pienso que uno tiene que ser realista y darse cuenta que que es imposible evitar que entre la tecnología, pero esas son decisiones empresariales. Lo que yo pienso es que hay que buscar formas jurídicas que protejan las dimensiones más importantes de esto. O sea, a mí me parece que, además estamos hablando de empresas grandes, o sea, los supermercados, por ejemplo, esa sentencia del Tribunal de La Serena en que decía, la experiencia de compra no se termina cuando yo paso por la caja, mi experiencia de compra termina cuando llegan con las bolsas, con la marca del supermercado, este chico hasta mi auto, y eso es parte de todo lo que usted me ofrece a mí. Estamos hablando de empresas que ganan, o sea, que están en condiciones de pagar, o sea, también si uno renuncia a exigir protección, o sea, es un poco como estamos, pues ese es el problema. Yo, por ejemplo, pienso que se ha difundido tanto el trabajo de Rapid, por ejemplo, Uber, ya vimos que es un trabajo que puede también desaparecer, o sea, está todo muy volátil, pero este trabajo de reparto, que es tan relevante al día de hoy, pero que ya era relevante antes de la pandemia, una opción sería regularlo en aspectos, por ejemplo, dar un mínimo garantizado por la disposición del tiempo. O sea, no puede ser que estar disponible valga cero, porque vemos que la gente está disponible físicamente afuera de los trabajos. Entonces, ahí hay un problema muy importante para analizar, que es si vamos a seguir aceptando que el trabajo que se crea tenga cero protección. Y cero protección desde el punto de vista de la higiene y seguridad, cero de protección desde el punto de vista de la remuneración, de cuánto yo puedo estar disponible. O sea, hay condiciones que deberían poder ser reguladas al día de hoy. Y yo pienso que no estamos tan lejos de eso porque realmente se ha masificado mucho ese trabajo. Pero bueno, esas son puras especulaciones. Pero yo diría que el problema es ese a propósito de las nuevas formas contractuales. Y el otro es, por ejemplo, derechos que están declarados en el papel, pero de que no existe una estructura que permita garantizar adecuadamente el cumplimiento de esos derechos, como ocurre con la ley de teletrabajo. ¿Alguien más que quiera opinar? Disculpe, yo igual, o sea, más que como una reflexión de algo que leí el otro día en un artículo y a raíz de un periodista que era del New York Times que hacía como un ejercicio de esto que está usándose mucho en Estados Unidos, que son los software que contratan los empleadores para medir la productividad de los trabajadores. Y es como esto, el otro lado del empleo precarizado, que no tiene como ser tu propio jefe, nadie te controla, pero por otro lado con los que sí tienen contrato, y que los jefes han instalado estas herramientas tecnológicas para prácticamente seguirlos todo el día, o sea, era una cuestión, el periodista hizo el ejercicio con su jefa, esta era la historia así, y mostraban cómo era el software que le sacaba fotos, no sé, cada 10, 15 minutos, a él hacía el ejercicio que cada vez él se obligaba a levantarse más temprano para que le saque una foto en la mañana, o dejaba, no sé, empezaba ya a hacer las pillerías, pues dejaba la pantalla con un documento para que si en algún momento el software le sacaba una foto, estuviera como trabajando, pero no sé, después cuando no lo seguía en el computador, lo seguía en el teléfono. Le seguía un momento en que salió a pasear con su hijo al parque, entonces un nivel de afectación de tu intimidad que no se van a solucionar con estas 10 horas de desconexión, entre comillas. Entonces va a llegar un momento en que igual va a haber un atentado a tu intimidad, que cómo vamos a regular eso ahí, o sea, es mi inquietud. Es súper bueno el ejemplo que tú pones, porque eso también responde a uno de los grandes temas del derecho del trabajo ahora, que tiene que ver con cómo se ejerce el poder directivo y disciplinario. Entonces, en el fondo la estructura de este debate tiene que ver con eso. Olvidémonos un poco de este jefe, tanto que nos controla físicamente, sino que es esta tecnología que permite que estemos mucho más controlados. Incluso hay un autor que se llama Mark Fisher que dice
esta ilusión de que la nueva organización de la empresa nos hace más libre es una ilusión, porque en el fondo el control está por todas partes y el trabajador no tiene mucho dónde esconderse ya. Entonces, y no sé si vieron el Diario Constitucional hoy día en la selección de sentencias que viene un caso de un despido indebido en que una trabajadora de supermercado, para variar, reclamó porque fue despedida debido a que ella no aceptó recibir el teléfono celular que le entregaba la empresa. No sé si lo vieron. Y es súper interesante el caso porque la trabajadora le plantó un no al empleador, que es una cosa rara. El empleador quería entregarle un celular de la empresa para que lo tuviera siempre. Y ella dijo, no lo quiero, no lo necesito, no está en mi contrato, no está en el reglamento interno, y el tribunal le dio la razón, aunque va a seguir despedida igual como todos sabemos, y el tribunal dice, en realidad esto no está en su contrato, no está en el reglamento interno, y la empresa no logra explicar por qué era tan relevante darle el celular si es que ella dice que se arreglaba muy bien con su teléfono personal, con el grupo de WhatsApp que tenía con sus compañeras de trabajo, y con unos mapas de ruta para saber dónde tenían que reponer. ¿Por qué quería entregarle el celular? Y claro, ella decía que me va a estar controlando todo el tiempo y yo por eso no recibí el celular. Y de hecho eso significó, por lo que explicaban en la noticia, que incluso las otras compañeras también se negaron y no han podido implementarlo, pero en el fondo esa es la discusión. Y claro, la empresa quería el celular para poder ejercer un poder mucho más intenso que el que conocíamos con respecto al control de los trabajadores. No sé si, a ver, el rol de la causa, por si lo quieren buscar, pero como les digo, venía justo hoy día que me llamó la atención, es la causa 8669 de 2019 del segundo juzgado del trabajo de Santiago. ¿Sí? Mira, yo no soy abogada, ¿ya? Trabajo en una empresa y yo igual me negué a recibir el teléfono celular. Y a mí, yo expliqué mis razones, de que era porque yo tenía mi teléfono propio, que la empresa me obligaba a contactarlo cuando ellos quisieran. ¿Me entendieron? Y después el fin de semana que yo digo, me pueden llamar, y el fin de semana que yo digo, ¿saben qué? Yo voy a estar ocupada, así que no voy a contestar con especial de martes. Pero al menos mi jefe lo entendió de esa forma y me obligaron a recibir el celular. Yo lo planteé, o sea, igual con argumentos, en realidad. Claro, pero ahí algo más de poder negociador seguramente tenía, porque a la reponedora la despidieron. No puede ser el carácter igual, y lo otro igual con el teletrabajo, yo fui súper firme cuando comenzó la pandemia de que yo no iba a hacer teletrabajo. ¿Ya? Yo prefería venir a la oficina, cumplir mi horario, porque en mi casa, hacer cosas de casa, iba a tener que estar disponible, no sé, 24 horas para estar dando explicaciones, a lo cual yo no estaba dispuesta. ¿Entiendes? Igual yo creo que mi jefe entiende, tiene otra visión, yo creo. Entonces, esa es mi postura, y yo me mantuve en la postura. Llevo 11 años en la empresa y llevo firme con lo mismo, ¿me entiendes? O sea, no me sacan de ahí. Yo creo que igual va por el tema de uno como lo planteé, y esta es mi experiencia en realidad. Pero yo no estoy de acuerdo tampoco con el teletrabajo, porque mi hermana no solo estuvo, que se llamaba a las 12 de la noche para decirle que a las 8 de la mañana quería un informe, yo no encontré insólito. Fuera yo estaría reclamando. Entonces, no, pero esa es mi experiencia en realidad. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? ¿Sí? ¿Mauricio? El audio. Estás en mute. Sí. Otro comentario en relación a lo que usted señala, que en definitiva estas nuevas formas de contratación tienen que ver con el modelo de la gestión de las personas en las empresas principalmente. Estamos hablando del mundo privado, que hoy día el modelo de gestión de las empresas, por ejemplo, tienden a hablar, hoy día ya no se habla de recursos humanos, se habla de gestión de personas. Y que en definitiva de cierta manera, cada colaborador, porque tampoco se usa el término trabajador, cada colaborador tiene una función esencial e importantísima para la empresa. Eso es lo que se señala desde el modelo de la gestión de las personas. Y se dan los grandes ejemplos en todo este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de Google. En el mundo asiático el modelo de gestión de Toyota, que es un modelo que no viene
de ahora del siglo XXI, viene del 1940 y algo, en torno al modelo de gestión de mejora continua del trabajo. Entonces, claro, o sea, si bien cierto se ve este tema de que el trabajador es una pieza fundamental e importante en el trabajo, por otro lado, están estas formas de cierta manera modernas de control del cumplimiento de la función de este colaborador, independiente de en qué sea. O sea, en Toyota, desde el que coloca, no sé, una tuerca en una rueda, hasta el que es un ejecutivo de alto rango, no solo en Asia, sino que, no sé, en su fábrica en México, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el tema. O sea, yo lo que yo entiendo es que estas formas modernas, primero, de contratación, y segundo, de gestión del recurso humano y gestión de las personas, es donde se produce esta brecha que el derecho del trabajo no ha ido a la par. Y principalmente, o sea, y en Chile estamos atrasadísimos. O sea, en Chile hay muchas empresas que hoy día trabajan con el sistema de gestión de personas, pero si vemos la legislación, está muy atrasado al tema de gestión de personas del recurso humano, la mejora continua. Hay un término también que en japonés que se utiliza mucho en torno al término de la gestión del trabajador. Yo creo que esa brecha es la que también recalca lo que usted señaló, que es el tema de que los legisladores en este caso prefieren no regular y esperar que el problema se resuelva por el mercado. O que lo resuelva la empresa, cómo va a regular a su trabajador, o qué derecho le va a conferir, o qué derechos no. Tiene que ver también, o sea, el derecho laboral está hoy día muy relacionado con el manejo del recurso humano. Sí, bueno, y ahí hay otro tema, porque claro, el ejemplo que tú das como de la empresa del toyotismo o el taylorismo antes, algunos plantean que eso también está superado porque en realidad la gran diferencia que hay ahora tiene que ver con la adhesión a los valores de la empresa que tienen los trabajadores. Cuando yo les decía, el derecho del trabajo parte de la idea de confrontación de intereses, eso ha sido muy afectado también por el levantamiento de la empresa como una figura, la que da trabajo, como el gran benefactor de la sociedad, y esta idea de adherir a los valores empresariales. Por eso que todo eso de los recursos humanos, la gestión de personas, que son nombres que se van dando y que van implicando, y eso se ve en los programas de formación que se le hacen a los trabajadores, como esta adhesión a la ideología empresarial que trata de dejar atrás como el conflicto que se entendía que existía en la relación de trabajo. Ahora, ya que lo que opine cada cual, eso por supuesto yo no me voy a meter, yo tengo mi propia opinión con respecto a eso, pero una característica del trabajo en este tiempo, una de las cosas en las que ha cambiado, que un autor que se llama Franco Berardi dice, se puso el alma a trabajar, porque el trabajador, y bueno, y por eso es el ejemplo del teléfono, el trabajador tiene una suerte de deseo por ese control. Por eso es que a mí me gusta, he escuchado de repente José Luis Ugarte dice, bueno, pero diga, a ver, ¿qué pasaría si yo les digo que dejen el teléfono de lado? Si es uno el que está envuelto en ese cambio, que es relevante con respecto a la forma en que se trabaja actualmente, porque es la principal forma de control que existe. Y en lo demás, o sea, y el toyotismo y en general la cultura japonesa de trabajo, impulsa mucho esto de la adhesión ideológica con respecto a los valores de cada empresa. ¿Sí? Quería verlo en cuanto a la reflexión que realizan en relación a la ley de teletrabajo, en particular con el derecho de desconexión, analizarlo en cuanto a las sanciones establecidas por el legislador. Porque la sanción máxima, en caso de que el trabajador eventualmente denunciase y la inspección pasase una sanción, sería a favor de la misma inspección. Sin embargo, si producto de que el empleador no cumpliese con la normativa en cuanto a desconexión, el trabajador se viese afectado en su integridad física o psíquica, la forma de probar y acreditar esto se hace extremadamente compleja para el mismo trabajador, y más aún engorrosa. Entonces, la complicación de la norma ya no es solamente en cuanto a establecer un periodo de desconexión, sino que ¿qué ocurriría en el caso de que el mismo trabajador en un proceso lo acredita
y cuáles serían sus efectos prácticos para esa misma forma de ser acreditado, porque ya supuesto que trabajador no se respetó el derecho de desconexión, estuvo siendo monitoreado 20 horas al día y producto de esto terminó decayendo su productividad. Eventualmente puede ser despedido por eso, el trabajador interpone una tutela por vulneración de integridad física, psíquica, que repercutió en su despido. ¿Hasta qué punto tiene que transcurrir para que el trabajador pueda pedir la sanción correspondiente? ¿Cómo lo tiene que acreditar? Solamente para los efectos de beneficio. Ese es como mi principal resquemor con respecto a la misma normativa. A ver, es que lo bueno es que el teletrabajo simplemente lo que hace es regularizar algo que estaba permitido de antes, que es que un trabajador se desempeñara en un lugar distinto de su empresa. Uno de los supuestos es que se comunique por medios tecnológicos con su empleador, pero lo fundamental es que no va a estar en el mismo lugar físico que su empleador. Y claro, y ahí lo que tú dices, o sea, como es un trabajador, puede recurrir a la tutela de derechos fundamentales, y es plausible, o sea, un caso que podría plantearse que este control, o sea, incluso es muy probable que este control pudiera generar un daño psíquico en la persona del trabajador. Ahí lo típico de los casos de derechos fundamentales es que tendrá que generar la prueba de los indicios que demuestren esta afectación de su derecho. O sea, y aquí probablemente es un caso que se va a mezclar con el acoso laboral. O sea, porque claro, unos WhatsApp fuera de horario no van a tener la entidad suficiente como para decir que vulneran la integridad en principio. Después hay que ver cada caso en particular. Pero uno podría pensar, bueno, si esto es un hecho aislado, no tiene la entidad para dañar la integridad psíquica de un trabajador. Más bien si estoy en un cuadro de persecución, y eso se tiene que armar de acuerdo a los hechos de cada caso, pero si tiene que ver con que estoy siendo controlado, a lo mejor incluso por la exposición, supongamos, que yo estoy en cámara todo el tiempo y en el fondo es como que yo no tengo ningún espacio de intimidad, y si yo tengo que estar visible todo el tiempo, son casos que podrían llegar a calificar para tutela de derechos fundamentales. Pero aquí, o sea, me gustaría que dejáramos un poco instalado para la próxima sesión, tiene que ver con que, bueno, incluso si es un caso en que se declara, ustedes saben que el acoso laboral es de estos ilícitos que se llaman pluriofensivos, en que se pueden afectar normalmente varios derechos fundamentales a la vez. O sea, podríamos estar hablando de vulneración a la intimidad también, a la integridad psíquica, etcétera. Si el caso es bueno, lo ganamos. ¿Y cuál es el problema? Que al final de todo, más allá de que yo tengo una sentencia favorable y que incluso puedo tener indemnizaciones más altas que en un simple caso de despido, ese trabajador no vuelve a su puesto de trabajo. Entonces la idea de protección en Chile tiene ese gran problema, que y piénsenlo más en un contexto de la más alta cesantía de los últimos 30 años. O sea, la pérdida del puesto de trabajo es un gran disuasivo para ejercer derechos en estas condiciones. Pero efectivamente esto podría dar lugar a una tutela. El teletrabajador tiene derecho a esa acción, en eso no hay discusión. Voy a intervenir, creo que está muy interesante toda la discusión y las preguntas, los comentarios. Son las 19:45, así que estamos en la hora ya también de ir a desconectarnos, Muy bien. a dejar nuestro celular apagado. Y te agradezco, Daniela, que ha planteado entonces una serie de preguntas, y también hay una lectura sobre el caso Uber. Te dejo también plantear una pregunta para la otra semana, o sea, para el jueves. Ayer para el jueves, sí. Pablo Orellano nos decía, bueno, pero ¿qué tan significativo es esto de las plataformas, ¿no? Dice, y sacó algunas cifras, y él decía, bueno, esto es 1% de los trabajadores, 0,5%. Volvamos a los problemas del derecho del trabajo tradicionales e históricos, ¿no? Quizás esto... a mí me pareció un poco provocador lo que él planteaba, porque creo que esto de la uberización, etcétera, está mostrando, no solamente desde la perspectiva simbólica, sino que está mostrando un cambio quizás ideológico, lo que tú estás hablando, ¿no es cierto? Esta nueva idea del compromiso del trabajador con la empresa, etcétera. Entonces, ahí quizás hay
un contraste que sería interesante que lo pudieras abordar en la próxima sesión. Claro, porque incluso ahí en el caso Uber no es solo que yo adhiera ideología, es que yo quiero ser empresa también, si es más perverso que eso. Pero bueno, está buena la provocación de Pablo, entonces. Bien, así que entramos a esa discusión y el otro jueves a la misma hora, mismo lugar, a las 6:30, entonces todos citados, y terminen por favor sus lecturas para venir con un arsenal de preguntas para Daniela y aprovechar su experiencia y sus conocimientos. Así que muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos y todas, nos vemos el día jueves. Vayan por favor adelantando también los ejercicios que están solicitados en la plataforma. Si alguien tiene dudas en cómo ejecutarlos, por favor nos contacta, tienen ahí el botoncito para el contacto directo, no tengan ningún temor al respecto. Vamos a subir algunos tutoriales también para los temas técnicos. Nos vemos el día jueves entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Ya, pues que tengan una linda noche. Gracias, Daniela, chao, chao. Chao, chao.